Ciao e benvenuti. Bienvenidos a este video de la lección 12 de este curso de italiano. Vamos a comenzar como siempre con un poco de vocabulario. Tenemos nuestra primera palabra que es studentessa. Studentessa quiere decir estudiante. Ya habíamos visto que estudiante se decía studente, pero studente es en masculino y studentessa es en femenino. Sería el estudiante, lo studente, y la estudiante sería la studentessa. ¿De acuerdo? Entonces, no confundan. En español es lo mismo, pero en italiano sí hay diferencia entre masculino y femenino. Sería insegnante, lavagna, pizarra. Hay algunos países en los que se dice pizarra. Aquí en México normalmente le decimos pizarrón. ¿Sí? La parte donde escribe el maestro en el salón de clase le decimos pizarrón, pero también puede ser pizarra. ¿De acuerdo? Tenemos gomma. Aquí en México le decimos borrador. La goma de borrar. ¿De acuerdo? Tenemos penna, bolígrafo. Aquí en México le decimos pluma. Madre, sorella. Acuérdate de esa doble L, sorella. Matita. Fíjate que matita en italiano es femenino, la matita, pero en español es el lápiz, es masculino, entonces mucho cuidado. Y también la siguiente palabra, en español decimos el papel masculino, pero en italiano decimos la carta. Carta quiere decir papel y es femenino. Todas estas palabras son femeninas, las del vocabulario de este día. Muy bien, ahora vamos a repasar un poco estas palabras que ya habíamos visto hace dos lecciones, cuando vimos el artículo femenino. Fíjate bien, tenemos casa, strada, rosa, mela, pera, donna, idea, ora, isola, ienna. ¿Sí? Ya las habíamos visto, pero las vamos a seguir ocupando porque en esta lección vamos a seguir hablando de artículos. ¿De acuerdo? Y en esta ocasión vamos a ver cómo decir una. Una casa, una maestra, una rosa, etcétera. ¿De acuerdo? Una en italiano se dice una. Por ejemplo, si quiero decir yo un pizarrón o una pizarra. Un pizarrón sería en México. Una pizarra sería una lavagna. Una goma. Aquí en México diríamos un borrador. Una goma sería una gomma. Un lápiz, una matita. Una maestra, una insegnante. A ver, vamos a ver si descubriste el truco. Exactamente. Inseñante comienza con vocal. Entonces, vamos a hacer lo mismo que con el otro artículo, con la. Como comienza con vocal, vamos a eliminar la A y la vamos a sustituir con un apóstrofe. Y entonces ya no sería una enseñante, sería un enseñante. ¿De acuerdo? Cuando comienza con vocal, quitamos la A, ponemos un apóstrofe y decimos un enseñante, una sola palabra, un enseñante. Por ejemplo, una idea, un'idea. Unas en italiano se dice delle. Hay que marcar esa doble L, delle. Para decir, por ejemplo, unas estudiantes, decimos delle studentesse. Acuérdate que de la A de femenino se cambia a E para el plural. Una studentessa, delle studentesse. Plural. ¿De acuerdo? Unos papeles. Un papel se dice una carta. Unos papeles sería delle carte.
unas calles, delle strade. Muy bien, ahora vamos a ver algunas palabras que nos van a ayudar en la práctica del día de hoy. Fíjate bien, tenemos el ejemplo de una pera o una manzana. O en italiano o se dice oppure. Decimos una pera oppure una mela. ¿De acuerdo? Ahora, esta palabra o en italiano también se puede decir igual que en español. La podemos decir como o una pera o una mela. Cualquiera de las dos está bien. No hay ninguna diferencia entre oppure y o. Las dos son comunes. Como la letra o más bien dicho, la palabra o es igual en italiano que en español, yo voy a tratar de utilizarla más como oppure, para que te vayas acostumbrando. Al cabo que la O ya te la sabes en español, entonces en italiano, por supuesto que también te la vas a saber, pero para cuestiones de práctica, para que la vayas memorizando, yo la voy a utilizar como oppure, ¿de acuerdo? En los ejemplos que veamos, yo siempre voy a decir oppure, pero obviamente tú ya sabes que puede ser o, u, oppure. Muy bien, ahora vamos a ver una mujer con una idea. Con en italiano se dice con. Una donna con un'idea. ¿De acuerdo? Todavía no tenemos ninguna dificultad, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver. Entre una manzana y una pera. Entre se dice tra. Tra una mela e una pera. Ahora, entre también lo puedes decir como fra. Tra y fra quiere decir entre. Y las dos son iguales. Son como o y oppure. Utilizas la que tú quieras cuando tú quieras. Y la idea es exactamente la misma. Entonces, entre puede ser tra o fra. Fra una mela ed una pera. Ahora, te quiero hacer nada más una pequeña observación aquí. Fíjate cómo dice ed. Y ya habíamos visto que i se decía e. Esta es una pequeña, ¿qué te diré? Una pequeña variante que tienen los italianos que no es obligatoria, es opcional. Cuando tienes la palabra e, que en español quiere decir y la siguiente palabra comienza con una vocal, tienes tú la opción de poner una d para que no se oiga tan cortado eso de, por ejemplo, fíjate en el ejemplo de entre una manzana y una pera. Tra una mela e una pera. E una pera. Hay mucha gente que prefiere ponerle la D y decir fra una mela ed una pera. Como que suena poquito mejor. Sí, pero eso ya es cuestión de la opinión de cada quien. No es obligatorio. Anteriormente, sí era obligatorio que si era una E, que era la palabra E o I en español, y la siguiente palabra comenzaba con vocal, se le ponía esa D. Ed una pera, ed una mela. Pero en el italiano moderno, cada vez se va usando un poco menos. Ahorita va a ser más común, sobre todo si hablas con gente joven, va a ser más común que no utilicen esa D. A menos que la siguiente vocal, que la siguiente palabra, pues, comience con vocal E. Que sea un encuentro de dos es E. Ahí sí, la gente utiliza la D. ¿Sí? Entonces, es opcional, la vas a encontrar muchas veces, no la vas a encontrar muchas veces porque es algo opcional. Es como la gente la quiera usar, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado con eso. Mi recomendación es no usarla, porque poco a poco esa D comienza a desaparecer, ¿sí? Pero, te repito, es opcional. Si quieres utilizarla, hay gente a la que le gusta utilizarla para no tener ese encuentro de dos vocales. Perfecto. Pero yo en lo personal no la utilizo.
Te recuerdo, a menos que la siguiente palabra se comience con una E, para no hacer esas dos Es juntas. ¿Ok? Bueno, ya hecha esta aclaración, vamos a la siguiente que es en, en una caja. En con el sentido de dentro, ¿de acuerdo? Porque la palabra en español en tiene algunas variaciones en italiano, pero en este caso estamos hablando de dentro de, ¿sí? En una caja sería in una casa, ¿ok? Muy bien. Andiamo a practicare. Bien, llegó la hora de practicar un poco con estos artículos. Te recuerdo la dinámica. Te doy una frase en español, te doy 20 segundos para que la anotes en tu libreta en italiano. Si crees que necesitas más de 20 segundos, pausa el video y después lo continúas. Después de esos 20 segundos yo te voy a dar la respuesta correcta. Pero antes de comenzar con los ejercicios te debo hacer una aclaración. Fíjate bien en tu primer ejemplo que es este. Dice, vivimos en una casa. En las lecciones anteriores te había puesto completa la oración. Nosotros vivimos en una casa. Tú vives en una casa. Él vive en una casa. El italiano es igual que el español. Podemos eliminar, y de hecho la mayoría de las veces lo hacemos, eliminamos la persona porque no la necesitamos, porque con la conjugación del verbo ya sabemos a qué persona me refiero. Así, por ejemplo, vivimos en una casa. Como cada persona tiene su conjugación, no podemos decir yo vivimos, tú vivimos. No, vivimos es exclusivamente para nosotros. Entonces, vivimos, automáticamente tú dices nosotros y no necesitas escribirlo o decirlo. ¿Se entiende? Igualito que en español. Vamos a comenzar a utilizar ya los verbos sin persona para que te vayas acostumbrando. Únicamente a lo mejor en el caso de que haya alguna confusión, sí vamos a aclarar nada más qué persona es. Por ejemplo, si decimos vive en una casa, ahí sí vamos a aclarar si es él vive, ella vive, usted vive, etcétera. ¿De acuerdo? Nada más cuando sea necesario aclarar de qué persona se trata, la vamos a utilizar. Pero si no, eliminamos la persona. Muy bien. Bueno, pues entonces, esta es tu primera frase. Te doy 20 segundos y ahorita en 20 segundos te doy la respuesta correcta. Abitiamo in una casa. ¿Hay una idea? Lei non lavora con una matita. Delle donne si avvicinano.
Delle studentesse ballano in una strada. La madre lava delle mele. Degli insegnanti mangiano delle pere. L'insegnante ha bisogno di delle mele. Delle studentesse non partecipano con l'insegnante. La donna lava delle pere. La madre lavora con una matita e delle carte. Lavo delle pere oppure delle mele. Non abiti in un'isola. Non guardi una matita fra delle penne? Non guardi una matita tra delle penne?
Loro camminano tra le strade e delle case. Loro camminano fra le strade e delle case. Grazie per aver guardato questo video. Ti invito a cliccare sul mi piace, condividerlo e fare un subscribe. Non dimenticare di suonare il campanello per sapere quando abbiamo un nuovo video. Arrivederci!